Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios en esta hora por, gloria a Dios, un día más, la misericordia de Dios nuevamente nos despierta, hermanos. Damos gracias a Dios por esta hermosa mañana. Gloria a Dios, estamos transmitiendo desde casa de oración para la gloria de Dios. Estamos en este culto especial para joven, hermano, hermana que nos están viendo atrás de esas pantallas. Gloria a Dios. Saca tu Biblia, hermano, pon tu corazón disponible en esta hora, porque en esta hora vamos a alabar a Dios, vamos a darle gloria, honra, porque Él es el único digno de recibirla, mi hermano, mi hermana. Aleluya. Asimismo damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, nuestro amado pastor, por la vida de su familia. Gloria a Dios. Dios les bendiga a nuestros hermanos. Amén. Reciban cordiales saludos, hermanos, por parte de todos nosotros, mis hermanos. Recíbalos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y gloria a Dios, ni más ni menos, hermanos. Vamos a entrar, vamos a darle comienzo, gloria a Dios. Pero asimismo también pedimos que sigan compartiendo, gloria a Dios, estas transmisiones que han sido de gran bendición. Gloria a Dios, que han sido tocados corazones, que sabemos en nuestro corazón que la palabra de Dios por este medio está obrando en los corazones de una manera especial. Gloria a Dios. Asimismo compartan, hermanos, y gloria a Dios, pues adelante, disponibles para la obra de Dios. Asimismo, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios. Gloria a Dios. Pero antes de, vamos a orar, hermanos. Es importante poner, gloria a Dios, este culto en manos de Dios. Oremos en el nombre glorioso de nuestro Señor. Mis hermanos que estamos aquí, vamos a orar en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Señor Dios Todopoderoso, Padre de gloria, estamos delante de ti, Señor, para darte gloria, alabanza a tu santo nombre, Padre. En esta hora, Señor, aquí estamos, Padre de gloria. Oh Señor, con un corazón, Padre, disponible en esta hora, Padre. Tómanos, Señor Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a servirte más y más y más, Padre de gloria. Que se cumpla tu palabra, Señor, para amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y todo nuestro ser, Señor de la gloria. Oramos para que seas tú glorificándote en todo, Señor. Que seas tú tomando lugar en nuestros corazones, Padre de gloria. Que seas tú derramando tu unción, tu Espíritu Santo en cada corazón, Padre de gloria, que te busca, que claman a ti, Señor. Ahí están mis hermanos, oramos, Señor, para que sea tu presencia derramándose en sus corazones, Padre, y que ellos puedan glorificar tu santo y bendito nombre, que ellos puedan darte alabanza y gloria, Señor. Oramos para que en esta hora, Padre, te sirvamos con todo nuestro corazón. Quita todo corazón de piedra, Padre, y pon corazones de carne, corazones que latan, Padre, que te busquen, que clamen a ti. Oh Señor, grande es tu presencia, poderoso eres tú, Señor. En esta hora, Padre de gloria, nos ponemos delante de ti. Que seas tú tomando el control, que seas tú, Señor de la gloria, redarguyendo, Señor, instruyendo, corrigiendo en tu palabra, Padre Santo, porque por eso fue establecida, Padre. Oh glorioso y santo Dios, damos muchas gracias, Padre. Recibe toda la gloria, toda la honra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Mis hermanos, estamos delante de la presencia de Dios. Para la gloria de Dios estamos transmitiendo. Estamos gozándonos, estamos felices porque estamos delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, mis hermanos. Estamos gozosos en nuestros corazones en esta hora. Asimismo, les invito a nuestros hermanos, a todos los que están, gloria a Dios, siguiéndonos por medio de esta transmisión, que pongas tu corazón disponible, hermano, hermana, que pongas tu corazón disponible para servir a Dios. Que pongas tu corazón disponible para alabar a Dios, para entregar tu vida a Dios. Gloria a Dios. Asimismo vamos a leer la palabra de Dios. Los invito a que nos acompañen ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 3, versículo número 17. Gloria a Dios.
Aleluya. Vamos a darle lectura en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Aleluya. Mi hermano, mi hermana, si tú tienes el Espíritu del Señor, dale libertad, hermano, no retengas. Da libertad, gloria a Dios. Él te ha dado la libertad, y como tal, dale la libertad que se merece. Dale la libertad que busca. Aviva, mi hermano, el fuego, la llama, la pasión que hay en tu corazón. Dale libertad al Espíritu del Señor. Oh, gloria a Dios. Asimismo, yo los invito a mis hermanos a que en esta hora nos gocemos delante del Señor, nos gocemos delante de su presencia con toda libertad en el Señor, porque está aquí el Espíritu de Dios. Aquí mora el Espíritu de Dios. Aquí está el Señor Jesucristo. Oh, gloria a Dios. No sé cuánto siente la presencia de Dios, mis hermanos, pero en esta hora nos vamos a gozar porque aquí hay libertad. Aleluya. Sanidad de las almas.
Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo
Yo creo en ti, Jesús, y en lo que
tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tomando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Nos gozamos en la presencia de Dios, hermanos. Adoramos a nuestro Dios. Es algo maravilloso, es algo precioso que nace en nuestros corazones. Alabar al Señor. Gloria a Dios, mis hermanos. Pues así mismo vamos a dar continuidad. Vamos a dar continuidad a este culto. Gloria a Dios. Y viene lo más poderoso, viene lo más hermoso, viene, oh gloria a Dios, es algo precioso recibir palabra de Dios. Amén. Así mismo vamos a dejar este lugar, este micrófono con la dirección del Espíritu Santo a nuestro hermano Cristian Vargas. Nuestro deseo es que Dios te bendiga. Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor Jesucristo, hermanos. La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes, hermanos, que nos escuchan. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos. Estamos aquí muy contentos, aleluya, y muy emocionados con este culto que es especial para la juventud. Este culto que es especial, hermanos,
para todos aquellos jóvenes que están en el camino de Dios. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Y hermanos, yo me siento muy contento, muy dichoso de que el Señor, aleluya, el Señor Jesucristo tenga tanta misericordia de nosotros y nos permita una vez más estar en este lugar, hermanos, con todo el temor y todo el temblor que nuestro Señor Jesucristo se merece. Aquí estamos porque Él se merece toda la gloria y toda la honra que nosotros le podamos dar. Aleluya, hermanos. Y así como estamos, hermanos, yo espero que todos los jóvenes, no solamente de Casa de Oración, sino de todo el distrito San Luis Potosí, yo espero que estén viendo este mensaje, aleluya. Yo espero que todos esos jóvenes que hoy en día están tan apegados a las redes sociales estén aprovechando en esta hora estos medios para poder recibir palabra de parte de Dios, hermanos. A mí me gustaría que por ahí todos los jóvenes, si usted, hermano, hermana, joven que está sintonizando, sabe de algún joven que no se ve por ahí conectado, avísele que el Señor Jesucristo tiene un mensaje en este día especial para todos los jóvenes de la iglesia del Señor Jesucristo, aleluya. Y como el Señor es tan misericordioso con nosotros, ¿por qué no también para la iglesia puede recibir parte del mensaje, aleluya? Así, hermanos, sin más preámbulos, le voy a invitar a que abramos la palabra de Dios, aleluya, en el Evangelio según San Mateo, gloria al Señor Jesucristo, y vamos a leer el capítulo 14, gloria a Dios, vamos a leer desde el versículo 22, hermano. Y le voy a pedir que me acompañe ahí, que siga conmigo esta palabra, esta historia bíblica, aleluya. Dice la palabra del Señor Jesucristo, en el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, soy yo, o yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén, hermanos. Así como estamos, mis hermanos que están aquí, aleluya, y usted que está ahí en su casa, hermano, vamos a ponernos en las manos de Dios para que Él sea el que esté hablando en nuestras vidas. Le voy a pedir que me acompañe en una oración. Bendito Señor Jesús, que estás en los cielos, Padre Santo. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres tan maravilloso, porque tú eres tan poderoso, Señor Jesús, porque tú eres soberano, Señor, pero más que nada porque tú eres tan misericordioso con cada uno de nosotros, Señor. En este día tú nos has permitido que nos levantemos, que veamos una vez más la luz del sol, Padre Santo, un día nuevo, un amanecer nuevo, Señor Jesucristo, y tantas maravillas que tú nos has permitido presenciar, Señor Jesús. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres Dios, Padre Santo, y no hay ningún otro motivo por el cual nosotros no podamos estar eternamente agradecidos, Señor. Te agradecemos también que tú hayas dado tu vida por nosotros, Señor, que tú hayas, Señor Jesucristo, perdonado a cada uno de nosotros, que nos hayas tenido misericordia para llevarnos por tu buen camino en esta hora, Señor. Te pedimos que seas tú el que esté hablando a la juventud, Padre Santo, porque tú sabes la necesidad que hay en la iglesia de que esos jóvenes
fervientes, valientes y poderosos con todo el vigor y con toda la fuerza de la juventud, Padre Santo. Tú sabes que es necesario que se levanten en un avivamiento, es necesario que se muevan para trabajar en tu obra, Padre Santo. Tú conoces la necesidad que hay en tu iglesia, Señor Jesús. Por eso nos ponemos en tus manos para que seas tú, Padre Santo. Te pedimos que tú unjas mis labios y mi boca, Señor, para que no salga palabra vana, sino que seas tú el que esté transmitiendo este mensaje por medio de estas redes sociales, Señor Jesucristo, pero tú la vas a llevar a todo aquel joven que esté necesitado de ti. Te damos las gracias, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra y todas las alabanzas, porque tú te lo mereces. Amén y amén. Gloria a Dios. Y así como están, hermanos, los que están aquí acompañándonos pueden tomar su asiento, aleluya. Y los que están allá en su casa también pónganse cómodos, porque el Señor Jesucristo es bueno con nosotros, amén, aleluya. Y hermanos, leímos esta historia bíblica en el Evangelio de Mateo, gloria a Dios. Y la palabra de Dios nos muestra en esta historia, hermano, a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. A estos discípulos nos los muestra siguiendo al pie de la letra cada una de las indicaciones que nuestro Señor Jesús les daba que hiciesen. Aleluya. Aunque realmente, hermano, nosotros podemos identificar, gloria a Dios, que a estos discípulos, a los cuales el Señor apenas estaba instruyendo, a los cuales apenas estaban acompañando al Señor Jesucristo, no terminaban de comprender muchas de las cosas que Dios les permitía que presenciaran en aquellos tiempos. La palabra de Dios nos dice una historia antes del versículo que empezamos a leer. Nos dice que hubo un milagro muy grande ese día. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo multiplicó unos panes y unos peces para dar de comer a una multitud muy grande. Aleluya. Y en esta misma historia, pero en el relato de Marcos, nos dice la palabra de Dios que estos mismos discípulos que se estaban subiendo a la barca, aleluya, eran todavía un poco de su corazón duro y no podían entender las maravillas que el Señor Jesucristo les estaba permitiendo que presenciaran, aleluya. Espero que me esté siguiendo, hermano. Ellos todavía tenían el corazón un poquito duro a pesar de que estaban al lado del Maestro, a pesar de que estaban siendo discipulados por el Maestro, aleluya. Realmente aún ni siquiera podían discernir ellos que el llamado venía de parte de Dios, que el llamado que Dios les había hecho a cada uno de esos 12 discípulos, ellos todavía no lo discernían, aleluya. Mas sin embargo, aleluya, la causa de que estuvieran en ese lugar, la causa de que estuvieran en esa barca, aleluya, era únicamente la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para con ellos, aleluya. ¿Y por qué esta historia, hermanos? Porque hoy en día podemos notar una singular, aleluya, un singular parecido con la juventud de hoy en día, con la juventud de la iglesia actual, aleluya. Muchas de las veces los jóvenes, aleluya, o nosotros cuando fuimos jóvenes, actuábamos como estos discípulos. Si bien es cierto que estábamos en el camino del Señor Jesucristo, pero no comprendíamos aún las maravillas que estamos presenciando, no comprendíamos aún las cosas que Dios estaba permitiendo que nosotros veamos. Hoy en día hay jóvenes que el Señor les está permitiendo que vean milagros, que el Señor les está permitiendo que vean sanidades, que el Señor les está permitiendo que se hagan grandes proezas en el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Yo no sé cuántos estén contentos ahí en sus casas, hermano, pero yo me alegro mucho porque cuando el Señor Jesucristo habla a la juventud, Él sabe de la necesidad que tenemos como iglesia. Él sabe que esta juventud necesita ser despertada, ser llena de un avivamiento del Espíritu Santo, porque es el vigor, es la fuerza. Realmente no queremos reconocerlo, pero son el presente de la iglesia y van a ser el futuro de la iglesia, aleluya. Entonces, en cuanto más rápido estemos preparados como jóvenes, aleluya, que más pronto discernamos el llamamiento del Señor Jesucristo, entre más pronto estemos siendo discipulados como aquellos discípulos que traía el Señor Jesucristo, aleluya, el Señor nos va a dar grandes victorias, aleluya, gloria a Dios. Y bueno, hermanos, estábamos haciendo una pequeña comparación entre el momento que tenían esos discípulos que acompañaban a Jesús y la actualidad de los jóvenes en la iglesia, aleluya, porque
muchas veces no toman en cuenta algo que es verdaderamente importante, aleluya. Muchas de las veces no toman en cuenta que es un privilegio estar en el camino de Dios. Muchas de las veces no toman en cuenta, hermanos jóvenes, y deben de tenerlo bien presente en sus mentes, que aún en tantos millones y millones de jóvenes que hay en el mundo, ustedes que ahora están en estos momentos, en su plena juventud, que están en la iglesia, son privilegiados, hermanos. Es un honor, debería de ser un honor para ustedes que el Señor Jesucristo haya llegado a sus vidas en la plena flor de su juventud. Amén. Gloria a Dios. Y no tratar de endurecer su corazón, como dice la palabra de Dios, de aquellos discípulos que no entendían el porqué de las maravillas del Señor Jesús. Amén. Y continuando con este relato, hermano, que leemos ahí en Mateo, dice la palabra de Dios en el versículo 14 que Jesús les mandó a esos discípulos para que se adelantaran, para que se subieran a la barca y para que cruzaran del otro lado. Aleluya. Ahí lo puede usted ir leyendo. Y nosotros podemos entender, hermanos, que la voluntad de esos discípulos no era irse de inmediato. La voluntad de esos discípulos en ese momento no era estar en la barca. La voluntad, la palabra de Dios, si nosotros leemos, fue un día muy ajetreado. Fue un día donde estos discípulos tuvieron que darle de comer a más, dice la palabra de Dios, que fueron más de 5,000 personas las que tuvieron que compartir el pan y los peces que el Señor había multiplicado. Aleluya. Entonces era un día muy ajetreado para ellos, entre milagros que habían visto, entre posiblemente sanaciones, porque la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo tuvo misericordia de aquella muchedumbre que se acercó y empezó a sanar a los que estaban enfermos. Aleluya. El Señor Jesucristo también ahí en la palabra de Dios nos muestra que ya se había hecho tarde, que ya era noche, es decir, todo el día estuvieron trabajando con el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros trabajamos todo el día, pues lo que más queremos ya es descansar, en el lugar donde estemos, pero sentarnos, descansar, tomar un poco de aire para continuar con las actividades. Mas sin embargo, la indicación del maestro fue que se adelantaran, que no se esperaran, que él se iba a quedar a despedir a la multitud, pero que ellos se adelantaran para cruzar al otro lado. Aleluya, gloria a Dios. Es decir, la voluntad de ellos no era estar en ese lugar, era la voluntad de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y resulta que cuando estos discípulos se encontraban en medio de las aguas, dice la palabra de Dios que se empezó a mover ahí una gran tormenta. Se empezaron, dice que los vientos agolpaban ahí la barca, que los vientos estaban en su contra. Aleluya, gloria a Dios. Y hermanos, nosotros podemos darnos cuenta y recalcando, no era la voluntad de ellos estar ahí, fueron enviados por el Señor Jesucristo. Aleluya. Joven que esté escuchando, por favor ponga mucha atención a esto. Aleluya. Era la voluntad de Dios que ellos se fueran primero. Como hoy en día para un joven todo parece que el viento está en su contra. Si un joven está en la escuela es aburrida, gloria a Dios, la escuela es tediosa, la escuela es pesada y parece que el viento está en su contra. Aleluya. Si un joven está trabajando, el trabajo es muy cansado, el trabajo es de poca paga y las jornadas de trabajo son muy largas. Pareciera que el viento también está en contra de los jóvenes. Si los jóvenes tienen amigos, son amigos que los sonsacan a lo malo, son amigos que solamente quieren que estén en tendencias actuales, que estén a la moda de la juventud, que no les edifican en lo más mínimo a su vida espiritual. Y también pareciera que aunque son sus amigos, son un viento en contra. Aleluya. Cuando nosotros también hablamos que los jóvenes tienen a su familia, jóvenes, ustedes me dirán si es cierto o no es cierto, pero el pensamiento natural de los jóvenes es que la familia no nos entiende, que la familia no nos quiere, que la familia no nos estima, que la familia no toma en cuenta el valor del joven como persona. Y pareciera que la familia, en lugar de ser una ayuda, sigue siendo un viento en contra. La palabra de Dios en esa historia que vemos nos dice que los discípulos tenían el viento en su contra. Aleluya, gloria a Dios. Espero que me esté siguiendo, hermano. Pero había algo especial, hermano, en estos discípulos. Dice la palabra de Dios en
el relato en Marcos, dice que ellos remaban. Aunque iban con gran fatiga, dice la palabra de Dios que ellos tenían una indicación del maestro que era cuál, llegar hacia el otro lado. Entonces, aunque iban fatigados, aunque iban cansados, ellos seguían remando, dice la palabra de Dios. Quizás ellos no entendían el porqué de la tormenta en ese lugar. Quizás ellos no entendían el porqué de las luchas y de las pruebas que tenían en ese lugar, en ese momento. Aleluya. No sé si me está explicando, hermano. Gloria a Dios. Pero ellos, imagínense, pónganse en los zapatos de esos discípulos. Estaban en un lugar donde ellos no querían estar. Estaban en un lugar con condiciones contrarias. Estaban en un lugar con condiciones adversas. Estaban en un lugar donde su vida estaba en peligro. Aleluya. Y yo no sé cuántos jóvenes hoy en día se sientan como esos discípulos. Se sientan que están en un lugar donde ellos no quieren estar. Se sienten que están en un lugar donde no es su voluntad estar en ese lugar. Aleluya. Pero tomen en cuenta algo, hermanos. La misericordia y la gracia de Dios está a su favor. Aunque parezca que traigan los vientos en contra, aunque parezca que nada está a su favor, pero hermanos, la misericordia y la gracia de Dios sigue estando a su favor. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Posiblemente estos discípulos se preguntaban, ¿por qué nos mandó si Él sabía que todo iba a estar en nuestra contra? ¿Y por qué nos mandó solos si Él sabía que había una tormenta en medio de las aguas? ¿Por qué no se subió a la barca con nosotros y nos acompañó? ¿Por qué no solamente se acercó con nosotros y venía en este lugar con nosotros, sino que nos mandó solos? ¿Por qué lo hizo el Maestro? Eran posibles dudas que estos discípulos pudieron sacar en el momento. Aleluya. Y hoy en día también la juventud puede sacar esas dudas de decir, ¿por qué soy cristiano en estos momentos? ¿Por qué me llevan a la iglesia? ¿Por qué sigo a Cristo? Si todo parece en mi contra, si siento que Dios ni siquiera está de mi lado, ¿para qué soy cristiano? Aleluya. Yo no sé a cuántos el Señor les esté hablando en esta hora, pero yo sé que el Señor está hablando a la juventud. Aleluya. Estos discípulos, hermanos, tenían una característica especial. A pesar de que tenían todo en su contra, ellos iban a terminar su misión. Ellos tenían el deseo en su corazón de, aunque no entendían las cosas, aunque no entendían las circunstancias, tenían bien en claro que el propósito que ellos estuvieran en ese lugar era pasar al otro lado de las aguas. Aleluya. Muchas de las veces, hermano, las cosas de Dios no son para comprenderlas, sino las cosas de Dios son para hacerlas. Muchas de las veces nosotros no podemos criticar a Dios en su soberanía, hermanos, porque aunque pareciera que las cosas están en nuestra contra, el Señor Jesucristo está a nuestro favor. Aleluya, hermanos. Y bueno, hermanos, siguiendo ahí con la historia, aleluya, hay veces que nosotros como jóvenes, la iglesia en la etapa de la juventud quisiera o a veces se pone a pensar, bueno, es que si yo estuviera más grande, si yo ya estuviera casado, si yo ya tuviera hijos, si yo ya fuera más maduro, a lo mejor entendería las cosas de Dios. Y joven, quítate eso de la cabeza, porque las cosas de Dios no son para que las entendamos al 100%, las cosas de Dios son para que las presenciemos y las obedezcamos. Si estamos en la flor de nuestra juventud, si estamos libres, es porque el Señor tiene un propósito con la juventud. Es porque el Señor quiere utilizar tu tiempo, amén, el tiempo que tienes, porque una persona casada ya no tiene el mismo tiempo que una persona que está joven, que está soltera, que está libre, amén. Entonces, hermanos jóvenes, ustedes que tienen el tiempo, pónganse a pensar que el Señor tiene un propósito destinado para ese tiempo, para esa libertad que tienen aún. Aleluya, gloria a Dios. Y hermanos, hay una cosa en especial que nosotros debemos de identificar. Estos discípulos del Señor estaban dispuestos a continuar con su misión, tenían que llegar al otro lado, aunque se quedaran sin fuerzas, pero ellos tenían que llegar al otro lado. Hay algo, hermanos, que existe en la actualidad y que siempre ha existido, que es el enemigo que nosotros tenemos. El Señor lo reprenda. Pero el enemigo siempre va a tratar de hacerte lo que le hizo a estos discípulos. Número uno, va a tratar de fatigarte, va a tratar de hacer que te canses. Y número dos, va a tratar de hacer que siempre te sientas solo.
Va a tratar de que por más de que tú tengas hermanos, por más de que tú tengas familia, por más de que tú seas convertido y tengas años de bautizado, es más, que hayas nacido, que seas un joven que nació en la iglesia de Cristo, el enemigo siempre va a tratar de hacer que te sientas solo. Gloria a Dios. Ese es el trabajo que tiene que hacer el enemigo, aleluya. Pero lo que la palabra nos está indicando, lo que podemos nosotros entender, escudriñando esta historia, es que por más que te sientas solo, por más que te sientas abatido, joven, no dejes de remar, no dejes de terminar el propósito que Dios tiene para tu vida, aleluya. Que el enemigo se quede con las ganas, pero de verte vencido, que tú sigas adelante. Tienes que seguir remando, hermano, por las circunstancias por las que Dios quiera que tú sigas en el camino del Señor. Si es en tu escuela, por tu escuela, si es en tu trabajo, por tu trabajo, y si es en tu familia, por tu familia, joven. Pero tienes que seguir remando. No debes de dejar atrás, no debes de voltear para atrás, aleluya. Y hermano, la palabra de Dios dice, ¿por qué sacamos esto del remo? Porque en el relato de Marcos nos dice que los discípulos iban remando, fatigados, pero iban remando. Yo no sé si cada uno de los discípulos traía su remo o se lo iban compartiendo. El chiste es que dice la palabra de Dios que todos iban remando, aleluya. Porque cada uno tenía que continuar con su misión. Todos ellos estaban conscientes que era mejor continuar para adelante que regresar para atrás. Porque si regresaban atrás, iban a ser reprendidos por el Señor, porque no lo obedecieron. La indicación del maestro fue: sigan hacia adelante. La indicación del maestro fue: vayan hacia el otro lado, adelántense, aleluya. Pero fue una indicación del maestro. Ellos sabían que era mejor continuar hacia adelante, aunque se sintieran cansados, aunque todo fuera en su contra, aunque estuvieran abatidos, aunque ya no tuvieran más fuerzas, pero que ese remo no se soltara, que siguieran adelante, que no voltearan para atrás, aleluya, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Y joven, hermanos, padres de familia que están por ahí, que tengan un joven al lado, dígale, pregúntele, ¿dónde está tu remo? ¿Dónde tienes tu remo? ¿Lo tienes en la mano bien agarrado firme? O quizás ya lo tiraste. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos dice y nos enseña, nos demuestra, nosotros podemos entender que la fuerza que nos mueve no viene de los hombres, sino la fuerza que nos mueve viene de lo alto. Quizás esos hombres sentían que físicamente no podían, pero el mandato era de parte de Dios. Dios no te va a mandar a un lugar sin antes darte las fuerzas necesarias. Dios no te va a poner un propósito sin antes equiparte con todo lo necesario para que cumplas ese propósito. Aleluya, hermanos. Porque el llamado de los jóvenes, de la juventud hoy en día, es de parte de Dios, hermano. Aleluya. Debemos de aprender a no permitir que el cansancio nos detenga, porque estamos en la plena flor de nuestra juventud. Los discípulos no entendían por qué tantas trabas, así como los jóvenes hoy en día no entienden por qué tantas trabas. ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué tantas circunstancias difíciles? ¿Por qué nadie me entiende? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué a mí no me siguen tantas personas en las redes sociales, hermano? Son circunstancias solamente. Debes de enfocarte en el verdadero camino que el Señor quiere que sigas. Aleluya, hermano. Y allí donde está, yo no sé cuántos le puedan dar un gloria a Dios. Aleluya. Estos discípulos, hermano, nunca dejaron de remar, porque ellos sabían que tarde o temprano iba a llegar una intervención divina. Ellos sabían que estaban con el maestro, y a pesar de que su corazón aún estaba endurecido, sabían que el maestro era el que hacía los milagros. Aleluya. Dios no te llamó para que te detengas a la mitad del camino, joven. Dios no te llamó para que al medio camino tú digas: no, voy a desertar, voy a claudicar, me voy a ir para atrás, me voy a ir al mundo. No, hermano joven que nos escuchas, Dios no te llamó para eso. Dios jamás va a llamar a alguien para que se quede a la mitad del camino. Dios, cuando hace un llamado a una persona, es para que termine la meta, para que llegue a la meta, para que cumpla el propósito de Dios en su vida. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo, hermano. Dios no te llamó sin darte primero las fuerzas. Aleluya. Y hermanos, hay veces que necesitamos un empujoncito. Por eso les digo a los padres de familia que estén por ahí,
Dígale ahí a su hijo, a su joven que tenga ahí a un lado, dígale, aunque llegues con un solo pie, aunque llegues sin fuerza, pero llega a la meta, cumple el propósito que Dios tiene en tu vida. Aleluya. Hay jóvenes, desafortunadamente, que están a punto de aventar el remo. Hay jóvenes que las circunstancias, aleluya, está a punto de reventar y de soltar el remo y de decir que ya no puede más en el camino del Señor. Aleluya. Yo no sé si alguien en este lugar esté a punto de soltar el remo. Aleluya. Si alguien en este momento esté a punto de soltar su remo, que sienta que ya lo hizo todo pero no puede ver resultados, que siente que ya se cansó de orar a Dios y no ve los resultados, aleluya, que ya estén cansados de remar con todo el viento en su contra. Yo no sé cuántos jóvenes en estos momentos estén en esta situación, pero lo que sí sé, hermano, lo que sí te puedo decir es que el que te mandó llamar no te ha dejado solo. Parece que te dejó solo, pero no es así. A estos discípulos cuando iban en la barca se sentían solos, se sentían atemorizados, pero el Señor Jesucristo nunca los dejó. El Señor Jesucristo siempre estuvo con ellos, aleluya. Por eso, hermano, gloria al Señor Jesucristo. Si tú sientes que estás a punto de soltar el remo, recuerda estas palabras: Dios no te abandona. El enemigo te hace sentir que Dios ya no te está escuchando, pero no es así, hermano. Dios siempre está a tu lado. Por eso yo te digo, no sueltes tu remo, no lo sueltes, aunque estés sin fuerza, aunque estés sin ánimo, pero no lo sueltes. Quédate con ese remo, porque tarde o temprano, aleluya, tarde o temprano va a llegar la intervención divina a tu vida, joven. Tarde o temprano Dios va a escuchar esas plegarias, tarde o temprano Dios va a escuchar la necesidad que hay en tu corazón, joven. Quizás el Señor solamente está probando tu templanza, tu firmeza, tu tenacidad, tu vigor para seguir constante en el camino del Señor Jesucristo. Aleluya. En esta hora, hermanos, yo te quiero decir, joven, que nos estás escuchando, prepárate. Porque dice la palabra de Dios que estos discípulos, estando en medio del mar, cuando las olas los estaban azotando, gloria a Dios, dice que de repente se apareció Dios andando sobre el mar. Dice que cuando ellos estaban en medio, cuando más solos se sentían, de repente, dice la palabra de Dios, que Dios se apareció, que Jesús se apareció caminando sobre las aguas. Gloria al Señor Jesucristo, hermano. Y ellos se asustaron a tal grado que ellos decían, un fantasma, la palabra de Dios así lo relata. Y posiblemente entonces, a lo mejor, si no habían soltado su remo por cansancio, por fatiga, a lo mejor lo soltaron de miedo. Hasta que el Señor Jesucristo les habló fuerte y les dijo, no temáis, porque yo soy. Y el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que entonces empezó a acercar a ellos. Y aún así, hermano, la palabra de Dios dice que allá había muchos discípulos, pero dice que solamente uno fue el valiente. Dice que solamente uno, al escuchar la voz del Señor Jesucristo, al escuchar que era el Señor Jesucristo que se estaba acercando, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya contigo sobre las aguas. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo, pues ven, porque así es Dios, hermano. Él te dice, si tú puedes creerme en medio de la tormenta, yo haré grandes cosas contigo. Si tú puedes creerme en medio de las circunstancias, joven, que te encuentras, yo voy a hacer grandes cosas contigo. Es lo que el Señor les estaba diciendo a sus discípulos. Aleluya. Pero hermanos, hoy en día necesitamos que los jóvenes sean valientes, como lo fue Pedro. Que al momento de escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo, Pedro dijo, si eres tú, manda que yo vaya contigo. Manda que yo me acerque a ti sobre las aguas. Y el Señor Jesucristo le dijo, ven. Aleluya. Y así Pedro se convirtió en la primera persona después del Señor Jesucristo en caminar sobre las aguas. Aleluya. Yo creo que eso es para agradecer y para alabar a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Pero fue el único. La palabra de Dios nos dice que en esa barca iban más discípulos y solamente Pedro se atrevió a caminar sobre las aguas. Hermano joven que estás escuchando, no esperes a que todos los jóvenes de tu iglesia empiecen a acercarse a Dios para que tú te acerques a Dios. No, tienes que tú dar el primer paso. No esperes el llamado del hombre, porque el llamado de Dios ya lo tienes. No esperes a que un joven te quiera motivar para que tú hagas y escuches la voz del Señor Jesucristo.
no. El llamado ya lo tienes, joven. El llamado ya está en tu corazón. Tienes que ser como Pedro y dar el primer paso. No esperarte como los que estaban en la barca asustados y atemorizados. Debes de ser valiente en estos tiempos. Debes de ser valiente aún en medio de tus pruebas, aún en medio de las tormentas, joven. Debes de ser valiente y acercarte al Señor Jesucristo. Pedro sabía que aunque había una tormenta a su alrededor, él sabía que acercándose a Jesús, todo iba a estar bien. Eso es lo que tienes que tener en mente, joven. Si hoy tienes problemas, si hoy sientes que nadie te entiende, acércate al Señor Jesucristo. Él te va a comprender, Él te va a consolar y Él te va a dar lo que tu corazón necesite. Aleluya, gloria a Dios. Y hermanos, gloria al Señor Jesucristo. Nadie puede alcanzar grandes dimensiones si no arriesga todo por causa del nombre del Señor Jesucristo. Pedro lo arriesgó todo, porque no cualquier persona se va a tratar de aventar al mar pensando que va a caminar sobre las aguas. Necesitas arriesgarte por completo, sin importarte lo que vayan a opinar de ti las otras personas, tus amigos de la escuela, tus compañeros del trabajo. Tienes que arriesgarlo todo. A Pedro no le importó lo que iban a pensar los otros discípulos. A Pedro lo que le importaba era lo que estaba viendo. Y cuando él volteó y vio que era Jesús y escuchó sus palabras, cuando él mantuvo la mirada fija en el Señor Jesús, empezó a caminar sobre las aguas, dice la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué, hermano? Debes de tener cuidado, joven, que nos estás escuchando, porque Pedro cometió un solo error. Dice la palabra de Dios en el versículo 30 de ahí de Mateo 14, que el único error que cometió Pedro fue que volteó a ver el fuerte viento. Y cuando él volteó a ver el fuerte viento, dice la palabra de Dios que comenzó a hundirse. Dice la palabra de Dios que comenzó a inundarse, a lo mejor se le empezó a ir un pie abajo de las aguas. ¿Por qué se empezó a inundar? ¿Por qué se empezó a hundir Pedro, si fue el único valiente? Porque cuando él estaba caminando, iba enfocado en la fuente de los milagros. Cuando él caminó y dio unos pasos sobre las aguas, estaba enfocado en que el Señor Jesucristo era el que lo había mandado llamar. Pero cuando él volteó a ver los fuertes vientos, dejó de ver a su Creador, dejó de poner la mirada en Cristo, dejó de poner los ojos en el Señor Jesucristo, y eso le quitó por completo su fe y empezó a tambalear, porque empezó a ver que los vientos eran fuertes, empezó a ver que la tormenta era grande, y quizás él empezó a pensar que la tormenta iba a ser más fuerte que al que estaba viendo, al maestro que él estaba viendo. Ese es el error que cometió Pedro, y por eso hoy en la juventud le decimos que no cometa ese error. Él se desenfocó, él quitó de poner la mirada en los milagros y la puso en el problema. Él volteó a ver la tormenta. Lo que nosotros debemos de hacer, lo que la juventud debe de hacer, es mantenerse enfocado en el Señor Jesucristo. Tengas los problemas que tengas, el Señor Jesucristo es la respuesta para todos los problemas. Mantén los ojos en las cosas que te ayuden a producir fe, no en las cosas que te quiten la fe que tienes hasta ahora. Hay tres cosas, hermano, que hoy en día la juventud le está arrebatando por completo la fe. Y es muy importante que tome nota de esto, porque la juventud necesita, a veces nosotros cuando éramos jóvenes necesitábamos que alguien nos diera una sacudidita para que se aclararan nuestras ideas. Hay tres cosas que sirven para que el joven pierda la fe que ha tenido hasta el día de hoy. Número uno, hermanos, las modas juveniles del mundo, todas en general. Cuando dejamos de poner la mirada en el Señor Jesucristo y empezamos a desviarla hacia las redes sociales, hacia los amigos, hacia cualquiera de las modas que hay en la juventud, perdemos la fe, hermanos. Perdemos la fe porque nos desenfocamos de nuestro Creador. El Señor Jesucristo es tan bueno que nos permite estar en estos tiempos. Dice la palabra de Dios que vivimos en este mundo aunque no somos de este mundo. Podemos estar en este mundo, hermano, pero enfocados en la fuente de los milagros, enfocados en el Señor Jesucristo. Aleluya. Número dos, hermano,
Entonces la juventud está mirando a los ojos del Creador, está mirando el propósito que Dios tiene en su vida, está mirando quizás el ministerio que Dios le está poniendo en su vida, pero las tormentas empiezan a atacarlo y por acá a lo mejor una ola ya se vino y es una ola del amor y por acá volteamos a ver a una doncella que está muy bonita, o por acá las doncellas voltean a ver a un joven varón que está muy guapo. Y como que por más que quisiéramos tener la mirada, los ojos puestos en el Señor Jesucristo, la mirada nos traiciona y volteamos. Y hermano, yo sé que eso es parte de la juventud, sé que es parte del crecimiento, de la evolución que uno va desarrollando como ser humano, hermano. Pero bíblicamente, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? La palabra de Dios nos dice bien en claro, hermano. Nos dice, si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, hermano joven, doncella que nos están escuchando, mientras tú tengas los ojos puestos en el Señor Jesucristo, mientras tú cumplas con el propósito que Dios tiene para tu vida, mientras tú sigas remando hacia adelante, el Señor sabe que en tu corazón hay necesidad. El Señor va a contestar tarde o temprano. El Señor va a hacer una aparición divina en tu vida tarde o temprano. Pero tienes que esperar. El Señor no necesita que le ayudemos. No necesita que le digamos, mira Señor, ella como que es la elegida. Mira Señor, él como que es el indicado. El Señor no necesita eso. El Señor sabe lo que es mejor para tu vida, joven. El Señor sabe lo mejor que es para tu vida, doncella. Dios no necesita que le ayudemos en esas cosas. Lo que Dios necesita es que nos enfoquemos en la meta, que nos enfoquemos en el propósito. Amén, hermanos. Y la tercera cosa, hermano, y es muy importante esto, hermano, gloria a Dios, la familia. La familia, gloria al Señor Jesús. ¿Por qué la familia, hermano? Porque muchas veces como jóvenes, y me voy a poner un poco en el lugar de los jóvenes en este paréntesis. Muchas veces entiendo que los jóvenes reciban indicaciones de parte de los padres de familia. Y muchas veces entiendo que los jóvenes estén cansados de recibir tantas indicaciones de los padres de familia. ¿Qué tipo de indicaciones, hermano? Por ejemplo, vete a orar, ponte a ayunar, ponte a leer. Y muchas de las veces como jóvenes, y no quiero que lo vayan a tomar mal, pero muchas veces como jóvenes entiendo que ustedes están viendo que en la familia quizás el que los está mandando no lo hace. Muchas de las veces quizás como jóvenes están recibiendo indicaciones de alguien que no les muestra con el ejemplo. Y es entendible para la juventud, es entendible que se pongan en esas circunstancias y que digan, ¿por qué me vas a mandar a orar si tú no oras? ¿Por qué me quieres poner a ayunar si tú no ayunas? ¿Por qué me dices que leas si tú no lees? Es entendible para los jóvenes, hermano. Pero, joven, doncella que nos está escuchando, déjame te digo una palabra. Déjame te digo algo de parte del Señor Jesucristo. El llamado viene de parte de Dios. Las indicaciones que nosotros hagamos las tenemos que hacer pensando con la mirada puesta en el Señor Jesucristo. No lo hagas para agradar al hombre, no lo hagas para agradar a tus padres, hazlo por la necesidad espiritual que tiene tu alma, hazlo por la necesidad que tú tienes de que el Señor Jesucristo escuche los anhelos de tu corazón. No pienses en agradarle a tus padres, no pienses en agradarle a las personas que te están indicando estas cosas. No, hermano, no pongas la mirada en esas personas porque seguimos siendo humanos. Y como humanos podemos fallar, pero si tú, joven, pones la mirada en Cristo, en el Maestro, Él jamás te va a fallar. Y tú vas a recibir indicaciones, pero son de parte de Dios, hermano. El llamado, tienes que discernir que el llamado lo tienes de parte de Dios. Aleluya, hermano. Continuando, hermano, ya para terminar con Pedro. Cuando Pedro estaba sobre las aguas, dice la palabra de Dios que la tormenta se apoderó de Pedro. La tormenta empezó a tomar el control y Pedro se empezó a hundir. Por eso, jóvenes, es muy importante que hoy resistan la prueba ahí donde están. No se muevan. No giren la mirada a ningún lado.
no necesitan voltear a otro lado más que voltearlo a la palabra del Señor Jesucristo. Ahí está la respuesta. No tienen que andar buscando respuesta en otro lado, hermanos. Jóvenes, no dejen que las pruebas, que las circunstancias de sus vidas tomen el control de la misma, porque empezarán a hundirse. Porque tarde o temprano, hermanos, si tú mantienes tu fe, si tú mantienes tu mirada, tarde o temprano el Señor te va a contestar. Tienen que librarse, jóvenes, de ese miedo, porque la palabra de Dios dice que Dios es con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Debemos de dejar ese miedo. Cuando más solo nos sintamos, ahí está el Señor con nosotros. Cuando más angustiados estemos, ahí está el Consolador con nosotros. Nunca se olvide de esto, joven. Pedro, leemos en la palabra de Dios, dice que no se quedó callado. Cuando él sintió que se estaba yendo para abajo, la palabra de Dios dice que él inmediatamente gritó: Señor, sálvame. Y no creo que lo haya dicho con palabras así tan ligeras. Él ha de haber aventado un grito tan fuerte, porque se estaba hundiendo. Joven, si tú sientes que en esta hora te estás hundiendo, la palabra de Dios es muy clara y dice: clama a mí que yo te responderé. Si tú sientes que las circunstancias, que estás mirando las tormentas, que las tormentas que hay en tu vida están tomando el control de ti, de tu vida, de tu familia, es momento de que le grites al Señor Jesucristo. Es momento, como dijimos al principio, que un avivamiento del Espíritu Santo se vuelva en la juventud, porque tienen todas las fuerzas, hermano, porque tienen todo el vigor, porque tienen todo el tiempo. Y es necesario que ya no perdamos más el tiempo, hermano. Es necesario que la juventud se despierte. Si tienes algo que decir, tienes al Señor Jesucristo que te escucha. Si piensas que nadie te entiende, tienes al Señor Jesucristo que sí te entiende. Solamente es necesario que abras tu boca. Si Pedro no hubiera abierto su boca, el Señor Jesucristo no hubiera extendido la mano. El Señor Jesucristo no le hubiera extendido la mano para levantarlo, sino que se hubiera hundido y se hubiera ahogado, porque estaba en medio de una tormenta. Pero la palabra de Dios dice que Él le gritó a Jesús. Él le gritó al Maestro. Él le dijo: Señor, sálvame. Y la palabra de Dios no nos enseña que el Señor lo cargó y le quitó todos sus problemas y lo llevó a la barca. No. La palabra de Dios dice que el Señor Jesús lo único que hizo fue extenderle su mano y levantarle su fe para que creyera en lo que estaba viendo, para que creyera en lo que estaba pisando. No esperes que el Señor Jesucristo te resuelva todos los problemas, pero sí espera que el Señor Jesucristo te tienda la mano y sientas la presencia de Él a tu lado, joven, para que no desistas, para que seas como esos discípulos, para que llegues hasta el otro lado, para que continúes tu camino, para que termines tu meta, para que cumplas con el propósito que Dios tiene para tu vida, joven. Este es el mensaje, hermano, de este día, en este culto especial para los jóvenes. Que los jóvenes, con toda la fuerza que tienen, es momento en que se levanten, es momento que se muevan, es momento que se activen, es momento que no esperes a que un ministerio surja y entonces cuando un ministerio de jóvenes surja me agrego a ese ministerio. No, Pedro no esperó que se levantaran los otros discípulos. Pedro tomó la iniciativa. Pedro fue el primero en saltar, en aventar el primer paso, en gritarle al Señor Jesucristo: si tú eres, manda que yo vaya contigo. Joven que nos escuchas, si tú necesitas, si tú estás escuchando la palabra de Dios, dile al Señor que te mande con Él. Dile al Señor que te prepare. Dile al Señor que te extienda su mano, porque Él está presto para escucharnos. Él está al pendiente de las necesidades de sus hijos. Aleluya. Y así como estamos, hermanos, yo le voy a pedir que hagamos una pequeña oración antes de dar este micrófono en dirección del Espíritu Santo a nuestro hermano Gilberto para que despida. Ahí donde estás, joven, cierra tus ojos y ayúdame, acompáñame con esta oración, Señor Jesús. Te damos las gracias, Padre Santo, por tu palabra. Te damos las gracias, Señor Jesús, porque tú eres tan bueno con nosotros, Señor, porque tu misericordia es tan grande, Señor Jesucristo. Te pedimos en esta hora, Señor, que abras el entendimiento de cada uno de los jóvenes de la iglesia,
para que ellos entiendan, Señor Jesús, que el llamado viene de tu parte, para que ellos comprendan, Señor Jesús, que si están en este lugar, que si están en la flor de su juventud, es porque son privilegiados, Señor Jesucristo, de llevar tu nombre, de estar en este lugar. Señor Jesucristo, te pedimos que el corazón de todos los jóvenes no sea como el de sus discípulos que lo endurecieron para no creer las maravillas que veían, sino que seas tú, Señor Jesús, el que esté amoldando, el que esté puliendo esas piedras preciosas, Señor Jesús, para que algún día ellos lleguen al otro lado, para que algún día ellos terminen su propósito, para que algún día ellos lleguen a la meta. Gloria a Dios, porque el llamado no es nada más para ser salvo, el llamado es porque tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos por cada uno de los jóvenes, Señor Jesucristo, donde quiera que ellos se encuentren, Señor, te pedimos que tú estés siempre con ellos, en sus trabajos, en sus escuelas, con sus familias, que ellos siempre sientan el poder de la mano de Dios que se mueve a su favor, que ellos dejen de sentir esos vientos en su contra, sino que más bien sientan el aliento y el soporte que tú tienes. Padre Santo, en esta hora te damos las gracias, porque tú te lo mereces, Señor Jesucristo. Te damos toda la gloria, toda la alabanza y todo el honor, Padre Santo, porque es para ti. Amén y amén. Gloria a Dios. Soy tan solo como un mundo de su
Gloria a Dios, aleluya, mis hermanos. Damos gracias a Dios, hermanos, por la palabra de Dios. Damos gracias por el mensaje que trajo el Señor a nuestras vidas. Y lo digo como juventud, mis hermanos. Yo sé que Dios habló a todos y cada uno de la juventud, amén, para seguir adelante, para seguir animados en el camino de Dios. Es importante, mis hermanos. Gloria a Dios. Pues bueno, mis hermanos, damos gracias a Dios. Nuestro hermano Cristian Vargas ya despidió, y asimismo pues los dejamos, hermanos. También los invitamos para que el viernes sigan la transmisión. Si hay algunas otras indicaciones, ya nos lo hará saber nuestro hermano Pastor Juan Barragán, amén. Viernes en punto de las 7 de la tarde, aquí vamos a estar transmitiendo, si el Señor nos lo permite. Y bueno, pues de nuestra parte, que sea Dios quien les bendiga.